Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de filosofía de la educación. Vamos a estar hablando de todas estas cuestiones desde una perspectiva filosófica, el quehacer en estas dos disciplinas. Al hablar de filosofía y al hablar de educación, estaremos adentrándonos en este binomio de la enseñanza-aprendizaje, la cuestión del actor social, el educando, el educador, de qué manera es posible llevar a cabo todo lo relacionado desde una perspectiva de la filosofía de la educación, es decir, la práctica que conlleva al quehacer educativo, de qué manera las distintas disciplinas han venido estudiando en una manera sistemática y específica, ¿sí? Necesaria para ir ahondando de qué manera las distintas cuestiones desde el plano biológico, psicológico, antropológico y filosófico, es posible estudiar y dar a conocer estas teorías y filosofías de la educación. De qué manera en este contexto, en las distintas asignaturas que se llevan en el currículo de pedagogía, es posible identificar las características propias del ser en su labor, ¿sí? En esta práctica sobre este binomio del cual vamos a estar hablando. De qué manera las teorías y filosofías de la educación conllevan al porqué de la filosofía. Cómo es necesario a través del asombro, del preguntarnos del porqué de las cosas, el punto de vista filosófico nos permite realizar precisamente las características propias que conllevan a este fenómeno social llamado educación. De qué manera es posible a través de la educabilidad, ¿sí?, ir moldeando a la persona para tener así un mejor aprendizaje, estos estilos de aprendizaje que nos permiten precisamente estar a la expectativa del conocimiento, sobre todo al aplicar la epistemología, esta cuestión axiológica de los valores, el conocimiento entre el sujeto, el objeto y la metodología. Este método adecuado que nos va a permitir obtener el aprendizaje necesario, ¿sí? Y cómo ha ido cambiando con el pasar del tiempo, es decir, evoca dentro de lo que es la historia, este contexto, esta forma, este estilo, ¿sí?, de cómo ha llevado esta nueva escuela mexicana en los cambios necesarios en este fenómeno social llamado educación. Desde esta perspectiva filosófica va a ser posible realizar un análisis crítico, reflexivo de dicho fenómeno, sobre todo para poder interactuar y ver la manera que hemos tenido que adaptar los docentes en el momento de esta realidad social que se está viviendo, de qué manera su evolución y estos cambios nos han permitido a través de las tecnologías realizar precisamente esta evolución en este binomio de enseñanza-aprendizaje. El quehacer de la filosofía, sus posibilidades y límites que se tiene dentro de la filosofía en la educación y la concepción del mundo y su educación. Vamos a dar inicio primeramente en la cuestión de la perspectiva y el enfoque, el para qué sirve la filosofía, ¿sí? De qué manera la verdad, lo correcto, todas estas cuestiones que conllevan en cuanto a las abstracciones, las ideas del pensamiento construidas y que de pronto es necesario eliminar algunos paradigmas con los cuales contamos y que están construidos por nosotros mismos. De qué manera estos ideales en cuestión de la izquierda, la derecha, en cuestión de la justicia, la política, de qué manera se dan estas ideas interpretativas, ¿sí? De qué manera debemos preguntar el cuestión del por qué y para qué están realizadas. Es importante el ver nuestra forma de vida a través de esta existencia que estamos viviendo, de qué manera es posible mejorarla, cómo es conocer estos conceptos y estas teorías en base a nuestro quehacer pedagógico. Como futuros pedagogos sabemos la responsabilidad que tenemos como esos sujetos y agentes de cambios que vamos a transformar esta estructura social y política una vez que estamos inmersos en la sociedad de acuerdo a las demandas
modernas, de acuerdo a las cuestiones cambiantes y dinámicas, ¿sí? Que en nuestras manos está el desarrollo de esas habilidades, de esas